Sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fueron en las nuestras. Gloria a su nombre. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que Él nos ministre, que por sobre todas las cosas Él nos haga entender todo lo que Él quiere hablarnos en esta mañana. Ore de su lugar, pídale al Señor: ayúdeme, oremos todos juntos para que el Señor nos hable por medio de su Espíritu Santo. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor, porque verdaderamente en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Hay consuelo, hay fortaleza, Señor. Señor, podemos experimentar, Señor, ese vínculo tan perfecto que hay entre tú y nosotros, Señor, entre nosotros y tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana, gracias porque tú nos has permitido el poder llegar, el poder estar, Señor, en este lugar tan precioso, el cual tú has abierto, Señor, esta puerta para hablar, para dirigir y para, por sobre todas las cosas, controlar nuestras vidas, Señor, para que nos vaya bien, Señor. Entendemos que tu pensamiento para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darlo el fin que todos esperamos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre en todo lo que hemos de hablar, Señor. Yo te ruego por mi vida, concédeme abundante gracia para poder hablar y explicar tu bendita y santa palabra, Señor, porque este es tu pueblo, el cual está delante de mí, pero para oírte a ti, Señor. Habla a mi vida primeramente y también a la de mis hermanos, para que al salir de este lugar no seamos los mismos, Señor, porque tu palabra obra y produce en todo lo que la recibimos, Señor, creyendo, no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo harás en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por todas las cosas, que podamos ser un pueblo agradecido. Dice su palabra: da gracias en todo, ¿no? Y ahí vamos, hacia ese lugar vamos, a poder dar gracias por todo. Muchas veces depende cómo van nuestros días, en nuestro estado de ánimo y nuestra gratitud. Pero vamos camino a poder entender, a poder comprender, a poder a través de la palabra ser alumbrado de tal manera que podamos ver con claridad estas cosas que el Señor va permitiendo en nuestras vidas, lo cual su palabra dice que todo, absolutamente todo, a los que aman a Dios, dice, ayuda para bien. Esto no es para todo, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso que hay un llamamiento, por eso que es que detrás del llamamiento está todo lo que Él prepara, todo lo que Él ordena. Nuestras vidas, nuestros días están en su mano y todo está preparado por Él. ¿Por qué? Porque hay un propósito, por causa de que hay un llamamiento. Él nos llamó y no nos llamó, como decíamos en el principio, a estar dando vueltas en el desierto. Nos sacó de un lugar para introducirnos en otro, para poder alcanzar, para poder mostrar su gobierno sobre nuestras vidas. Por eso que decíamos, no cualquier lugar es lo mismo. No cualquier puerta es una puerta abierta por Dios. Él constituyó, Él estableció. Ahora los hombres se establecen solos. El hombre natural tiene una sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene de lo alto. Es una sabiduría que excede, amados hermanos, a todo conocimiento. Ahora, Él constituyó, Él llamó. ¿Para qué? Veíamos en el principio la mano de Dios sobre la iglesia. Es el gobierno, es la dirección, es el control de Dios absoluto.
¿Para qué? Para, por medio de lo que Él constituyó, proveer ese alimento el cual le va a dar a usted y a mí el crecimiento. Si no, no hay crecimiento. Si no, no hay crecimiento. No todo aquel que abre la palabra de Dios la puede hablar, la puede explicar. Ahora nadie es más que nadie, solamente Dios llamó, Dios estableció, Él en toda su potestad. ¿Y quién le podrá decir a Él, qué haces? Si Él determina una cosa, Él lo hará y nadie lo podrá cambiar. Ahora, ¿qué hay detrás de aquello que Él constituyó? Dirección de Dios, gobierno. La mano de Dios representa ese gobierno total y absoluto sobre los lugares que Él abrió, que Él estableció. Ahora, la palabra que sale por medio de ellos, de los que Dios constituyó, es una palabra que da, que nutre, que forma, para luego Dios poder exhibir. Esa es mi obra. Los hombres en su capacidad quieren formar, quieren hacer y fracasan. Y fracasan. Pero cuando Dios está detrás, cuando Dios está en el asunto, es cuando es lo que Pablo dice, estando persuadido de esto, que Él, no cualquiera, Él que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás? Dios trabajando. Dios trabajando. Por eso que esto tiene que estar claro. Y como les dije, es su responsabilidad. No porque yo diga, este lugar Dios lo abrió, es su responsabilidad. Hablar con aquel que oye y ve absolutamente todas las cosas. Tengan en cuenta esto, que Dios sabe la intención de su corazón. Si verdaderamente usted y yo estamos dispuestos a que Él sea el que gobierne. Porque si Él gobierna, soy rigido por su palabra, por su consejo, por su dirección, por su pensamiento, por su forma, por sus maneras, y ya no las mías. Que Él gobierne es entregarle mi vida a Él, para que Él tome la rienda de mi vida. Amén. Por eso, amados hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra, por estas cosas preciosas que Él nos viene hablando, nos viene enseñando, y por la luz que su palabra produce en nuestras vidas. No solamente que produce la luz, sino la dirección que en ella hay para nuestras vidas. Cuando uno ve, es cuando uno puede caminar, cuando uno puede comenzar o transitar. Esa es la palabra, transitar, por causa de la luz que Dios le da a través de su palabra. Dice, lámparas a mi pies tu palabra y lumbrera. No solamente protege sus pasos, sino que le muestra el camino. Son dos cosas totalmente diferentes. Lámparas a mis pies tu palabra. Miro y puedo ver dónde estoy pisando. Y luego nos muestra el camino, hacia dónde tenemos que ir. Por eso que la palabra es clara, no viene para confundir, viene para aclarar. Su palabra produce luz. Luz. Por eso que ¿qué hay detrás de la luz? Dirección. Y no cualquier dirección, sino la dirección de Dios para su vida y para mi vida. Alabado sea su nombre. Ahora, cantábamos que vamos a llegar, que lo vamos a alcanzar. ¿Y sabe por qué vamos a llegar y lo vamos a alcanzar? Porque no depende de nuestra capacidad. Depende de su amor y su misericordia diaria para con nosotros. Él nos exige obediencia, claramente que sí. Hay que oír y hay que obedecer lo que Dios dice. Ahora, de oír y a obedecer hay un camino un poquito largo. Para algunos un poquito más. Por causa de la naturaleza humana que estorba, que molesta, no, que tiene algo tan formado en el corazón que cuesta. Ahora, mientras oímos y obedecemos y alcanzamos esa obediencia, amados hermanos, en el medio hay un sinfín de errores. ¿Y por qué es que podemos continuar? Por causa de su amor y su misericordia. Por causa de su amor y su misericordia es que aún seguimos todos hacia adelante. ¿Y sabes qué? Vamos a llegar. Porque Él va a hacer que todos aquellos que queramos y le creamos, lo alcancemos. Lo alcancemos. Alabado sea su nombre. Por eso le damos gracias al Señor. Yo me gozo al escuchar las alabanzas, al ver lo que sentimos en nuestros corazones, esas lágrimas que caen no de nuestros ojos, porque sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, que Él está sobre este lugar.
Puede ser pequeño, podemos ser 5, 10, 15, 100, no importa cuántos seamos, lo importante es que Él esté. Si Él está, estamos seguros, amados hermanos. Alabado sea su nombre. Dice el Salmo 119, 130, dice: la exposición de tu palabra alumbra, dice, y hace entender a los simples. Ahora, miramos este versículo, dice, la exposición de tu palabra alumbra, dice, y hace entender a los simples. Cuando dice la exposición, habla de algo que está siendo exhibido, mostrado, dado a conocer. Veo que uno puede ir a una exhibición, y cuando uno va a una exhibición hay algo que está delante, que se está mostrando, ¿no? Que se están tomando el tiempo para mirarlo, para observarlo, porque hay algo que está siendo exhibido. Acá dice la exposición de tu palabra, algo que es exhibido, mostrado, dado a conocer. ¿Qué hace? Alumbra. Ahora, cuando la palabra viene, no solamente, amados hermanos, es expuesta desde un lugar, en este caso de acá Dios nos está hablando y está siendo expuesta, sino que también expone, por causa de que está siendo expuesta. Ahora, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que no solamente está siendo dada a conocer o mostrando algo, sino que aquel que la está recibiendo lo está exponiendo. Por eso dice, la exposición de tu palabra se expone y expone. Expone a aquel que la está oyendo. ¿Por qué? Porque también le está mostrando, le está haciendo ver cosas que antes no veía. Lo está exponiendo, que no es que está mostrando mis errores, no, le está hablando a usted individualmente, lo está haciendo comprender algo. Por eso que no solamente es expuesta, sino que expone a aquel que la está oyendo y la está recibiendo. ¿A quién? Aquel que la recibe. Y de ahí viene la luz. Dice, es expuesta, dice, y alumbra. Y ahí nos muestra, cuando la palabra de Dios alumbra, al ser expuesta, amados hermanos, al ser expuesta y exponerlo también a aquel que la recibe, ahí se produce la luz. Y cuando se produce la luz, esa luz, o esta luz de la palabra, es la luz verdadera. ¿Por qué es la luz verdadera? Porque muestra la realidad, lo verdadero. ¿Por qué? Porque va hasta lo más profundo de nuestro ser, individualmente hablando y también como congregación. Trae una luz que lo hace ver lo que usted no veía antes. Le hace reconocer en su interior las cosas que están bien y las cosas que están mal. Está siendo expuesto. Está siendo expuesto, pero por la palabra de Dios, la cual busca nuestro bien. Eso es lo que Dios busca. Detrás del pensamiento de Dios siempre está el bien. No se confunda ni se deje engañar. Yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, Jeremías, pensamiento de bien y no de mal. No saque cuenta, no trate de ver o entender. Créale al Señor, créale. Está el bien detrás de su palabra. Él lo expone, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos entender. Dice, la exposición de tu palabra alumbra y me castiga, alumbra y me juzga, alumbra y me condena. No dice eso. Dice, la exposición de tu palabra alumbra, dice, y hace entender. Y de eso se trata, de que podamos entender. Que podamos entender, amados hermanos, no solo lo que está aconteciendo a nuestros afueras, lo que me hicieron, lo que le hice, lo que el otro hizo, sino lo que está sucediendo en mi corazón. ¿Qué sucede dentro mío? ¿Qué está sucediendo al oír la palabra de Dios? ¿Qué está sucediendo al venir o no venir al culto? ¿Qué está sucediendo en mi corazón al no tener comunión con mis hermanos? Al verlo, al tener cuidado o no, al separarme o al estar cerca. Por eso que la palabra muestra la realidad, para que no seamos engañados. El hombre natural es de pie a cabeza viciado, conforme a los deseos engañosos. Lo natural te engaña, Dios te alumbra y te muestra lo verdadero, para que no seamos engañados.
Ahora, qué importante es entender. Muchísimo. Porque si podemos entender y recibimos la palabra va a producir luz. De ahí vamos a entender. Y si podemos entender, vamos a poder solucionar muchísimas cosas. Dentro y fuera. Fuera y dentro. Cosas que debemos de solucionar. ¿Por causa de qué? Que la luz de Dios vino, me alumbró, me hizo ver la realidad. Me hizo ver la realidad de mi condición, de cómo estoy, de cómo estamos. Eso hace la palabra de Dios. Dice, y hace entender, dice, a los simples. Los simples habla de algo que es sencillo, una persona sencilla. Una persona, amados hermanos, que no la complica ni la dificulta. Y acá, si nos detenemos un momento, dice, porque la exposición de tu palabra alumbra y hace entender, no a todos, sino a lo simple, aquel que ni la dificulta ni la complica, que no le está razonando, que no le está quitando, que no le está agregando, que no está poniendo su pensamiento antes que el de Dios, sino que la está recibiendo. ¿Cómo? Como palabra de Dios. Ese es el simple. Dios lo dice, listo, con eso me alcanza. No la complico. Vio, muchas veces nos encontramos complicando la situación. ¿Y cómo la complicamos? Y poniéndole nosotros nuestra parte. Y dificultándolo todo. Poniendo no estorbo tras estorbo, un pensamiento tras pensamiento detrás de lo que Dios nos está hablando. Por eso que qué importante es que Dios gobierne. Hacia ahí nos quiere llevar. Por eso que estamos hablando de estas cosas, amados hermanos, para que se haga notorio el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Se tiene que hacer notorio. Debemos, amados hermanos, de pasar a otro lugar, de decir, oh Dios, Dios gobierna, no, Dios, el Cristo, el Señor. Ayer veíamos, Cristo el Señor. No, no es Cristo el Señor, es Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Ahí cambia todo. Amén. Es Él el que gobierna, es Él el que tiene el control, es Él el que decide por mí. Porque su pensamiento está acá escrito para mi vida, no para un momento, sino para mi vida. Hasta mi último día, acá está el pensamiento de Él para conmigo. El pensamiento de Dios es la dirección, es el camino. Alabado sea su nombre. Se debe de hacer notorio, se tiene que hacer notorio. Él gobierna por medio de quienes, de aquellos que Él constituyó por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Pero eso no es para el día de hoy, eso lo vamos a ver en la siguiente semana, de la manera en la que Él gobierna sobre nuestras vidas. Ahora, veíamos el día de ayer. El día de ayer, amado hermano, estoy mirando la hora porque se me fue de control el domingo pasado el horario, no sé cómo sucedió. Pero se lo digo en el amor del Señor, amado hermano. En mí hay un deseo, un anhelo de que aprendamos, de que entendamos, de que la palabra sea lo más sencillo posible para nuestras vidas. Por eso que a veces uno se extiende, aunque no tuve el control de ese día, trato de mirar y por lo general siempre es entre 40 a 45 minutos. Esto se los digo también para que quede también grabado, porque sé que nos están grabando. Veo que se dice, yo he oído que dicen, el hombre natural científicamente está comprobado que recibe, cuando oye, entre 30 a 40 minutos. Dice, está comprobado científicamente que el hombre natural es lo que recibe, después de eso ya no recibe nada. Ahora, este es mi pensar, y tal vez usted esté de acuerdo conmigo o no, pero también tiene que ver mi pensamiento con lo que Dios dice. Está hablando este ejemplo que está dentro de las congregaciones. ¿Qué es lo que dice? Dice, el hombre natural, 30, está científicamente comprobado. Ahora, el hombre natural, 30, 40 minutos, recibe. Después de ahí ya no recibe nada.
Ahora, la pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos hombres naturales o somos hijos de Dios? Amén. Ahora, cuando pasamos por las aguas del bautismo, dejamos de ser naturales para ser espirituales. Ahora, científicamente, ¿quién comprobó? El hombre espiritual. ¿Qué periodo tiene para recibir la palabra de Dios? Ahí vamos, amados hermanos. ¿Cómo un científico puede decirme a mí que tanto tiempo yo puedo oír la palabra de Dios o no? Yo soy espiritual, no soy terrenal. No somos. Entonces no nos dejemos engañar, porque ya no hay una capacidad. El hombre nuevo, el hombre natural, 40 minutos. El hombre nuevo se deleita oyendo la palabra de Dios. Se deleita. Entonces tiramos abajo esa teoría. 30, 40 minutos para el hombre natural. Eso cuando usted escucha una música o un libro cualquiera. Cuando oímos la palabra de Dios, es lo que Dios tiene para mi vida. Sean 20, 40, 50 o 5 horas. Lo que Dios tiene, eso es. ¿Quiere que Dios gobierne su vida? Entonces deje que Él haga como Él quiera. Amén. Un consejo. Amén. Un consejo. Bendito sea su nombre. Igual me anoté el horario. Empecé a 11:25. No quiero quejas. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, el día de ayer estuvimos viendo esta misma palabra, ¿no? Este mismo capítulo 8, y le pusimos como título, ¿quién gobierna en mis decisiones? ¿No? ¿Por qué? Porque estuvimos viendo este capítulo que acá viene hablando del pueblo de Dios, Israel, cómo Dios, los hebreos, cómo Dios los venía trayendo, el trato de Dios para con ellos y la actitud de ellos para con Dios. Acá hace mención del día que Dios los sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Hace mención en este mismo capítulo, por eso que le dije, usted puede leerlo en su casa. Y, amados hermanos, lo que vimos o lo que se hace notorio, llama la atención acá, son este conjunto de decisiones que se toman, amados hermanos, teniendo o no teniendo en cuenta a Dios sobre sus vidas. Por eso es que el día de ayer titulamos el mensaje, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en mis decisiones? Por causa de que hay un sinfín de decisiones que uno toma, ahora es basado en ¿qué? Y acá hay un ejemplo de aquellos que decidieron teniendo en cuenta a Dios y luego están los resultados, y también aquellos que decidieron, tomaron decisiones entendiendo el gobierno de Dios sobre su vida y también, amados hermanos, dejaron resultados en su vida. Algo que se hizo, que se hace y que siempre va a ser notorios. Siempre va a ser notorio aquel que está siendo dirigido por Dios y aquel que no, aquel que quiere y aquel que no quiere. Todos estaban, por eso que acá tomamos este ejemplo porque todos venían, todos parecían, pero no todos eran, no todos estaban dispuestos. Ahora podemos ser los que somos. Puede que una gran cantidad esté dispuesta y la otra cantidad no. Ahora esto es individual. Esto es individual, pero Dios viene observando absolutamente cada acción. Y no solamente la acción, sino el origen, que es lo más importante. El origen de esa acción que usted y yo, o todos, llevamos a cabo. Ahora, acá, amados hermanos, en el capítulo 8, versículo 5, nos encontramos con la primera decisión del pueblo. Venía el pueblo, estaba Samuel, un escogido de Dios puesto a favor del pueblo, por medio del cual Dios les hablaba, y venían todos hasta que sucedió algo. Dice la palabra, aconteció. Cuando dice aconteció es porque algo sucedió y quedó acá escrito. Y ya hemos visto que todo fue escrito para nuestra enseñanza, en el cual hoy podemos mirar por medio de la fe y aprender, sacar el máximo de beneficio para su vida y para mi vida. El pueblo dice que se detuvo, lo llamó, dice, vinieron a Ramá,
para ver a Samuel. Se ve que llamaron a la persona antes de Samuel para ver a Samuel y plantearles algo. Venían a plantearle algo y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahí aconteció algo. Hubo una decisión que el grupo de los ancianos tomaron. Por eso que no importa el tiempo que usted pueda estar o no en la iglesia, lo importante es crecer para no errar en lo que decidimos. Un niño espiritual se equivoca constantemente, le falta crecimiento, decide mal. Uno le pone un caramelo o un candy y un billete y agarra el candy, decide mal. Así, amados hermanos, la falta de crecimiento lleva a los errores, a esas malas decisiones. Y acá en este caso, los ancianos se juntaron, aunque ya tenían edad, y le plantearon algo a Samuel. Ahora, una decisión que ellos habían tomado, que querían, dice, que les pongan un rey. Ahora, lo más tremendo que me llamó la atención, dice, como tienen todas las naciones. Ahora, esta era la nación de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Los otros no eran. Pero estos querían ser como los otros. Y ahora nos paramos un momento y miramos, qué tremendo, qué había en su corazón, qué se estaba formando. Porque querían ser como los otros. Y nosotros no fuimos llamados a ser como los otros. Nosotros somos diferentes, somos pueblo de Dios. Eso es lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pedro 2:9. ¿Cómo ser como los otros? Ahora, plantearon esto a Samuel y le dijeron: queremos que nos constituyas ahora. Y no solamente que decidieron, sino que le plantearon el tiempo y lugar. Queremos que nos constituyas ahora alguien más que gobierne sobre nuestras vidas. Venían todos, pero no todos estaban dispuestos a que Dios sea el que los gobierne. Cuando decimos que Dios nos gobierna, es el que las dirige, el que tiene la máxima autoridad sobre su vida y sobre mi vida. Ahora, estos decidieron, pero esa decisión fue tomada entre ellos sin tener en cuenta a Dios. Dice, aconteció, vení Samuel, queremos que hagas esto. Pará un momento, ¿y Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con él? Nada. Hasta ahí ellos habían llegado. Ellos decidieron en su corazón quién quería que lo gobierne. Por eso que decíamos el día de ayer, Cristo es el Señor, está ahí, es la máxima autoridad. Pero es diferente que sea la máxima autoridad a que sea la máxima autoridad sobre mí, sobre usted, sobre todos nosotros. Ellos decidieron, como también todos nosotros podemos decidir. Esto es para que aprendamos y no nos acontezca lo que a esto les pasó. Ahora, tomaron una decisión, no tuvieron en cuenta. ¿Cuántas veces uno decide? ¿Cuántas veces uno toma decisiones a la ligeras? ¿Cuántas veces decidimos sin consultar, sin preguntar? ¿Basado en qué? Estos vieron, porque estos, ¿sabe por qué? Ellos decidieron por lo que vieron. Ellos vieron a Samuel viejito, envejecido. Vieron a los hijos que no andaban como ellos pensaban que tenían que andar. Y de ahí una conclusión, y luego de la conclusión una decisión. ¿Basado en qué? En ellos. Sin tener en cuenta a Dios. Ahora, qué tremendo es decidir de esa manera, siendo que Dios nos habla y nos viene hablando, queriendo Él dirigirnos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y no nos vaya mal. Ahora, decidir. ¿Qué tanto hay detrás de una decisión? Mucho. Hay consecuencias y también hay bendición.
y también hay bendición. Ahora, acá ellos tomaron una decisión y Dios lo estaba mirando. Y dice en el versículo 9, dice Dios diciéndole a Samuel, le dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta, como diciéndole, tú hazle sentir que no estás de acuerdo con esto, o que no está bien lo que están haciendo. Dice, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales, oiga, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora venía la consecuencia. Ahora, ¿qué hace Dios? Les dice, haz lo que ellos te piden. ¿Por qué? Porque Dios mira hasta lo más profundo de los corazones. Ellos ya lo tenían decidido. Esto no fue algo que fue a la ligera. Ya se estaba formando en el corazón. Por eso que decíamos el día de ayer, miremos, observemos la palabra cuando nos habla, oigamos lo que Dios nos habla para que podamos mirar lo que hay dentro de nuestros corazones y así entender, y así corregir, y así solucionar. Porque no sea cosa que luego sea tarde. Dios le dijo, como ellos dicen. Pero muéstrale lo que le va a pasar. Y el versículo 11, yo no se lo puedo leer todo, sino sí me voy a extender, dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestras mujeres, tomará vuestros hijos, tomará los mejores de sus tierras, los hará esclavo a todos, hará esto, hará el otro, y bueno, y ahí está toda la gran lista. Eso va a ser el rey con todos ustedes. Mire, amados hermanos, detrás de una simple decisión, pero es una decisión no tan simple porque es una decisión sin tener en cuenta a Dios sobre sus vidas y todo lo que acarrea, todo lo que viene después. Una decisión. Y le dijo, esto le va a hacer el rey, esto, el otro, acá. Dice, ¿y sabe qué hizo el pueblo? Después que le dijo, le va a hacer todo esto. Dijeron, no está bien, dejá, nos equivocamos, disculpa, volvemos. No, está bien. Nosotros no queremos oír igual, no queremos oír. No atendieron a la voz de Dios. Podían haber atendido, tal vez podían haber atendido, cambiado en el corazón. Pero no quisieron. Y luego le dice lo que hemos leído. Le dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y eso es lo más terrible de todo. Porque no desecharon a un hombre. Muchas veces pensamos que al no prestarle atención a la persona que está aquí, estamos haciendo a un lado al pastor, o al evangelista, o al ministro que está acá. Por eso que dijimos al principio, y no es para asustar, es para mostrar la realidad, lo real, lo verdadero, lo que Dios estableció. Cuando Dios establece, Él pone su mano, los ministerios, y Dios habla a través de ellos. Lo crea o no lo crea, Dios lo hace. Ahora, este varón Samuel, constituido por Dios, Dios hablaba. Ahora, no lo desecharon a Samuel, estaban desechando al mismo Dios. Por eso que tengamos cuidado cuando se nos habla, ¿quién está detrás de esa voz que estamos oyendo? Porque le dice, no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí, para que yo no reine sobre ellos. Ahora, desechar, eso fue lo que hicieron, desechar. Desechar significa menospreciar. Menospreciaron. Dios les hablaba, pero ellos no atendieron. Menospreciar, tener en poco, rechazar, es lo mismo que desechar. Pero hay algo que me llamó mala atención, que entre todos sus significados significa excluir.
Excluir es no tener en cuenta a alguien en lo que digo, en lo que hago, en mi forma de conducirme. Es excluir a alguien. Y luego, mientras estaba ahí, digo, ¿qué significa bien excluir? Excluir es sacar a alguien de su lugar. Claro, porque Dios venía con ellos. Y Dios les hablaba a través de Samuel. Pero ellos decidieron excluirlo. Es decirle, no te tengo más en cuenta. Por eso que le dijo, ahora ponnos un rey. Ahora ya no esperamos más. Por eso, amados hermanos, estemos atentos a lo que Dios nos viene hablando y a lo que Él quiere formar. Que nosotros lo dejemos a Él formar algo de Él en nosotros, en nuestro corazón, para poder recibir esa dirección. Y no decidir o tomar decisiones excluyéndolo, desechando a aquel que habla. Porque le dijo, así va a pasar. Toda decisión que no se tome sin tener en cuenta a Dios, hay una gran consecuencia. Hay una gran consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que quiere gobernar. ¿Y qué es gobernar? Dirigir, controlar, ser la máxima autoridad. Ahora, no te han desechado a ti, ahora desechar. Vamos a la parte práctica. Venimos hablando de las decisiones, esas decisiones que uno toma, y acá habla de desecharlo a Él, desechar su voz, su consejo, su trato para con nosotros, rechazarlo, hacer a un lado. Ahora, miremos esto, miremos esta palabra, desecharlo, hacerlo a un lado, hacer a un lado lo que Él me habla, hacer a un lado su consejo. Ahora, si yo lo hago a un lado a Él, tengo que poner otra cosa. Por eso que dice excluir, sacar algo de su lugar, sacarlo. Este es excluido, afuera. Para que no decida, para que no gobierne. Pues si yo lo quito, tengo que poner algo. ¿Y qué es lo que se pone cuando se quita el consejo de Dios? Lo natural, el pensamiento humano, la sabiduría terrenal, diabólica, que no sirve. Si yo hago a un lado el consejo de Dios para yo decidir, ya no está decidiendo conforme Dios me enseñó, me explicó, me aconsejó, sino conforme a mi sabiduría. No quiero que Él reine, yo quiero decidir. No quiero que nadie me diga lo que yo debo de hacer. El control está sobre mi vida. Lo tengo yo sobre mi vida. Eso es lo que le dijeron. Ahora, ¿qué le dijo Dios? No te desecharon a ti. Samuel, mirá, no te desechan a ti. En este caso, usted puede estar oyendo o no oyendo. Pero no me desecha a mí. No desecha al hermano cuando comparte o al ministro que está acá. Lo que se desecha es el consejo de Dios. Es el gobierno de Dios para con su vida. No tenerlo en cuenta. Reconozco su poder. Oiga, estoy acá sentado, reconozco su poder. Dios es poderoso. Pero no sobre mi vida. No le doy autoridad sobre mí. Esa es una decisión. Como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y le habla a la iglesia. Él no entra a la fuerza. Él no lo obliga, pudiéndolo hacer. Pudiéndolo hacer con todo lo que estamos acá y aún los que no estamos, no lo obliga a nadie. Hacerlo a un lado en lo que decido y en lo que hago. Ahora nos detenemos un momento y pensemos, ¿cuántas decisiones toma usted? ¿Cuántas decisiones tomo yo? ¿En cuántas de esas decisiones está presente el consejo de Dios? ¿Y en cuántas no lo está? ¿En cuántas está y en cuántas no lo está? ¿Qué gobierno tiene Él sobre mi vida?
¿Qué autoridad yo le doy? Él la tiene. Ahora, ¿yo la acepto o no la acepto? Por eso quise excluir. Decía nuestro hermano, el pasaje, yo tampoco recuerdo dónde está. Danos tu apellido. Queremos, nosotros cristianos. Nosotros vamos a comer nuestro propio pan. Estamos en la iglesia, vamos todos. Nos sentamos ahí, corbata y Biblia bajo el brazo, todos. Todos venían. Hasta que aconteció. ¿Por qué? Porque Dios los venía observando. Dice el versículo 8 de este mismo capítulo que Dios los venía observando desde el día que salieron de Egipto, día 1 hasta hoy, todos los días. ¿Y qué es lo que Dios observaba? Lo que hacían exteriormente y lo que había en el corazón. Todo. Ahora, desechar, hacer a un lado. ¿Cuántas decisiones? Y cuán poca autoridad de Dios sobre nuestra vida. No porque no la tenga Él, sino porque no se la concedo. No dejo que Él dirija, no dejo que Él ponga y saque. En mí, en mi vida, en su vida. Hacer a un lado su consejo. Terrible. Dentro del consejo, dentro de lo que Dios le habla, está el cuidado de Dios para con su vida. Está la dirección. Porque ¿qué venía haciendo Dios con ellos? Cuidándolos, guiándolos. No los venía maltratando. Por lo contrario, los había sacado de la esclavitud. ¿Quién puede decir que Dios le hace mal? Si Él nos hace bien todos los días de nuestra vida. Ahora, el consejo de Dios viene a nuestra vida para dirigirla, para cuidarnos, para que no erremos, para que no nos vaya mal. Pero ahí estamos, golpeamos y nos paramos y nos volvemos a golpear, y nos paramos y nos volvemos a golpear. Y Dios te está diciendo en esta mañana, para. Si sigues así, esto te va a pasar. Como le dijo el profeta, diles, así le va a pasar. Todavía podían cambiar de opinión. Pero dijo, no vamos a oír. No queremos oírlo más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice, no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí para que no reine. Hay que entender quién es el que nos habla. Reinar es ocupar en el corazón el cargo de máxima autoridad. Eso es reinar, en este caso. Dios reinando sobre nuestra vida. Lo que le dice, ellos no quieren que yo reine, no quieren en su corazón que yo sea la máxima autoridad. Ellos quieren decidir. Y de ahí el poder y el control sobre todo. En este caso, nuestras vidas. Miremos, amados hermanos. Dice Santiago capítulo 4, dice, vosotros los que decís, y hoy voy a ir para acá, y mañana para allá, y hoy voy para el otro lado, y viajo, y hago, y deshago, y... Pará. Si no sabes qué va a ser el día de mañana. Lucas, y ya estamos terminando, Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor los paró en un momento y le dijo, ¿por qué? Oiga, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen nada de lo que yo les digo? O sea, vimos lo que significa Señor. Mi amo, el que tiene total autoridad sobre mí. Señor no es la palabra que usan en la calle, Señor, Señor, respeto, no tiene muchísimo más que respeto. Es la autoridad, es mi amo, aquel que me compró, aquel que pagó un precio de sangre. Él es Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Por eso, amados hermanos, el Señor, esperen. ¿Por qué todo? Me dicen Señor, Señor, 2 veces se lo dijo. Dice, si no hace nada de lo que yo les mando. ¿Qué relación hay con lo que te digo y lo que tú haces?
lo que yo les digo, lo que yo les hablo, el consejo de Dios, con lo que uno hace. ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué lugar tiene Él en nuestro corazón? ¿Él reina o no reina? Por eso que ahora vamos a hacer notorio. Hay que hacer notorio, amados hermanos, que Él reina en nuestras vidas. Dice, y esto se lo adelanto, lo que vamos a ver la semana que viene, dice, primera de Juan, dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, miramos afuera y lo vemos. El maligno está gobernando de afuera y se ve la maldad y todo lo que sucede, la mentira, la pelea, la muerte, se ve notorio. Ahora Cristo gobierna en la iglesia. Te lo debo. ¿Qué tan importante es? Ahora, están aquellos que quieren y aquellos que no van a querer. Esto pasó siempre, es en otro hermano, y es así. Esto sucedió siempre. Siempre. Y Él hace notorio el que le sirve y el que no le sirve. No hablo de servir, de que si es útil o no. Es aquel que tiene un compromiso con Él y aquel que no lo tiene. Ahora, ya para terminar, Samuel y el pueblo, venían los dos. Uno decidió, un grupo decidió y dijo, hasta acá. Ponenos un rey, como los otros. Vinieron a Samuel. Por eso que acá muestra la toma de decisiones, uno teniendo en cuenta a Dios y la otra no teniéndolo en cuenta. El pueblo, los ancianos, no lo tuvieron en cuenta. Lo desecharon. Y esto se lleva a nuestra vida diaria, que cuántas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta el consejo de Dios. Muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces no sabemos qué hacer. Ahora, porque no sepa qué hacer, no tiene que hacer lo que piensa o lo que le pareció. No se equivoque. Si hablamos de un gobierno de Dios, es porque Él gobierna y es real. Y acá lo vemos en Samuel y terminamos. Samuel, vinieron a Samuel porque ellos habían decidido, tomaron una decisión y le dijeron, Samuel, vení, queremos que ahora nos establezcas un rey. Y Samuel le dijo, sí, a ver, juntame 2 o 3. No. No hizo eso Samuel. No decidió por él. ¿Qué es lo que muestra? Que había alguien que verdaderamente gobernaba en su corazón, no como los otros. Pero estaban todos juntos. En algunos gobernaba y en otros no. Pero en los que no gobernaban tenían la oportunidad de cambiar, como en este día también. Ahora, ¿qué pasó con Samuel? Samuel no decidió. Podía saber qué hacer o no. Dice, amados hermanos, dice el versículo 6, dice, y a Samuel no le pareció. Cuando vino le dijeron, a él no le pareció. Ahora, porque no le pareció, no es que hizo o deshizo, no, simplemente a él no le pareció. Puede ser que uno tenga una visión de lo que está pasando, si es o no es. Ahora, la decisión es otra cosa. Dice que a él no le pareció. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Samuel? No decidió solo, dice, oró a Dios. Antes de decidir, oró a Dios. Buscó el consejo. Busque el consejo. Buscó el consejo. Dice, y oró a Jehová. Oró a Dios. Preguntó para no errar en la decisión. No le había parecido, pero no fue impulsivo. No, oró a Dios. Había alguien que gobernaba su corazón. ¿Cómo cambia la vida de alguien que pide consejo a Dios constantemente? Tiene que cambiar. Ahora, dice que oró. ¿Y sabe qué sucedió? Dice, oró Samuel a Jehová, a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel. ¿Qué es lo que les muestro? O lo que nos muestra la palabra.
que esto es una realidad. No son palabras al aire. Preguntó y se le contestó. ¿Por qué? Porque Él quiere gobernar. Él quiere dirigirnos para que no nos vaya mal y nos vaya bien. Dice, y oró Samuel a Jehová, y Jehová le respondió. Así de simple. Cristo vive, reina. Se tiene que hacer notorio. Por eso, amados hermanos, busquemos el consejo. Por eso Dios llamó, Dios constituyó. Hoy no está Samuel, están los que Dios constituyó, que son guiados por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aprender, para que ya no seamos niños llevados de un lado para otro. Presta atención a lo que Dios le habla y va a crecer espiritualmente. No presta atención y va a seguir dando vueltas. La decisión está en usted. ¿Por qué, amados hermanos? Porque están aquellos que buscan el gobierno de Dios en su vida y aquellos que no. Y la diferencia está. A Samuel le dijeron, vení, hace esto ahora. No. No. Con aquellos donde Dios gobierna no van a poder negociar nadie. Nadie va a poder hacer que ellos hagan lo que Dios no mandó. Nunca, amados hermanos. No va a pasar. No va a pasar porque Dios gobierna. Porque Dios gobierna y no va a pasar. Quisieron negociar con Samuel. Vení Samuel, haz esto ahora. No. Oró a Dios. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y así fue. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, hay un montón de decisiones que tiene que tomar. Y que va a seguir tomando. Pida consejo. Pida consejo. Ore a Dios. O puede preguntarme a mí y a los ministros. Y si yo no lo sé, yo también voy a orar a Dios. Buscando el gobierno absoluto de Dios para su vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque Él quiere. Y está empecinado. Pero está afuera y ahí está. Si usted le permite, Él va a gobernar su vida. Amén. Amén. Hasta acá llegamos por hoy. Nos ponemos de pie. Bendito sea su nombre. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias. Gracias porque verdaderamente tu palabra nos alumbra y nos hace entender, Señor. Mira los corazones, mira... Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com y visítenos también en instagram.com/dedodediosmanteca, como también en facebook.com, en Dedo de Dios, filial Manteca. Los esperamos nuevamente.